una de ellas tenía ciertos defectos, ciertas cosas que había en las iglesias. Amén. ¿Por qué no agarró todas esas iglesias que había en Asia? Amén. Cada una de ellas tiene un mensaje, hermanos. Hoy hay un mensaje para esas iglesias. Y normalmente yo miraba esos tiempos a estos tiempos, como en esos tiempos, fíjese bien, hermanos, lo que el Señor, palabra de Dios, amén, que le dice a Juan, que vio el Apocalipsis, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Él dice esto. No dice el pastor, no dice el hermano, no dice el ministro. Amén. No. Dice el Señor. Dice: yo conozco tus obras. ¿Cómo andas con tus obras? Él le dice a la iglesia: yo conozco tus obras. Y ya cuando el Señor, hermanos, se mete a escudriñar tus obras, mis obras, amén, y si no las haya perfectas, y si no están bien, amén, nos va a ajustar, nos va a llamar a cuentas. ¿Cómo están tus obras? Las de Cristo. Amén. Así es de que cómo están tus obras delante de Dios. Amén. No es porque una de las cosas, hermanos, que notamos en este pasaje, dice el Señor: yo quiero ver cómo están tus obras. Si hay algo que Dios conoce es tu corazón. Si hay algo que Dios conoce es tus obras. Si hay algo que Dios te conoce por dentro y por fuera, amén, Él te conoce porque Él es Dios. Amén. Entonces, ¿cómo nos dice cómo están tus obras? ¿Verdad? Porque aquí dice la palabra, dice: yo conozco tus obras. Entonces, cuando le dice esto a esa iglesia, las obras de esa iglesia no eran buenas. ¿Me entiende? Es terrible. Óigame bien esto. Va a ser muy fuerte esto, créalo, en el nombre de Jesús. Pero le digo, ¿sabe qué? Una de las cosas que yo he mirado en este pasaje no es para entristecernos, o no es para decaernos, o no es para afligirnos, no es para estar ahí, ¿verdad?, cabizbajo o desanimarnos. No, al contrario. Amén. Acá adentro tiene que haber un celo de Dios por la palabra que se está ahora abaratando, o sea, está haciéndose liviana. Personas que no pueden hablar fuerte porque todo el mundo se siente, ¿verdad? Ese es el problema. Jamás Dios va a estar de acuerdo, hermanos, con el predicador de alivianar, hermanos, la palabra, ni la carga tampoco. ¿Entiende? Si Él la hace liviana, gloria a Dios. Pero si es algo pesado que tenemos que llevar adelante, lo vamos a llevar en el nombre de Jesús. Amén. Si dice que esto no es para desanimar, es para, miren, que acá le caiga acá en su corazón. Y es verdad, ¿cómo puedo andar así? ¿Verdad? Mis obras quizás no son muy buenas. Aleluya. Amén. Tengo que empezar a hacer buenas obras delante de Dios. Amén. Alguien me dijo por ahí: hermano, pero la Biblia dice que no es por obras, para que nadie se jacte. Sí, pero también es importante, óigame bien, la fe sin obras es muerta. O sea, cuando dice que no es por obra, quiere decir que hay que mezclarla con fe, hay que tener fe. O sea, que lo que nosotros hacemos, gloria a Dios, amén, que tenga fe lo que tú estás haciendo. Tus obras cuenta cuando le pones fe. Sabe para quiénes, sabes en quién estás creyendo. Entonces, aquí el escritor dice: yo conozco tus obras, y agárrate, en pocas palabras. Si tus obras no son buenas, amén, quiere decir que nos va a llamar a cuentas, vamos a ajustar cuenta con Dios. Dice: tus obras no son buenas. Y cuando Él empieza a abrir nuestro corazón, nos empieza a mirar acá adentro, dice: ¿por qué hay rencor contra tu hermano? ¿Por qué hay pleito? ¿Por qué hay contienda contra tu hermana, contra tu hermano? Amén. Esas obras no son buenas, ¿no? O sea, estás en el lado equivocado, pues. Estás haciendo las obras malas. Amén. Estás del lado malo. Entonces, es terrible esto, mis hermanos. Gente jactándose porque le va mal a otra persona. Es malo eso delante de Dios. Son malas obras. Entonces, la palabra de Dios nos dice: yo conozco tus obras. Amén. ¿Cómo están nuestras obras delante de Dios, mis amados? Paz de Cristo. Paz de Cristo. ¿Cómo están nuestras obras delante de Dios? No desde ayer, no. Desde el momento, amén, que tú te das cuenta, o desde este momento, ¿cómo están nuestras obras delante de Dios? Aleluya. ¿Qué hemos practicado delante de Dios? Las obras, hermanos,
amén, se empiezan a mirar, se ven, las obras se ven, amén. Entonces, si tienes buenas obras, gloria a Dios, Dios las va a mirar, Dios va a mirar eso. Entonces, y Dios no tiene en poco lo que tú hagas para Él, para su obra. Entonces dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Fíjese bien esto. Tú dices que estás vivo, amén, pero mira la respuesta de Dios. Dice, tú dices que vives, pero estás muerto. O sea, esto se refiere a esa clase de cristiano que de repente dice, es que yo soy bautizado, ¿verdad? Y ya me bauticé y ya no importa que no vaya a reunirme, no importa que no vaya a los cultos, no importa que no ofrende, no diezmo, no importa, ¿verdad? Yo pues, Dios sabe que yo acá en lo secreto oro, ¿verdad? De repente me acuerdo y unos 5 minutos oro, ¿verdad? Y voy pensando en mi carro al trabajo, cuando voy al trabajo, voy pensando en Dios, canto coritos, escucho música, gente, hermanos que nos han hablado, que hemos hablado con ellos, dicen, oh, pues yo voy, ¿verdad? Y voy a mi trabajo, y en mi trabajo aún pongo cantos ahí, pero ¿de qué sirve si las obras son muertas? ¿Me entiende? Si está muerta una persona, mis hermanos, amén. Aún el mismo diablo escucha alabanzas, amén, amén. El mismo diablo también ora, amén. El mismo diablo también hace eso, pero sus obras son malas, ¿me entiende? Entonces, una de las cosas, hermano, que podemos mirar aquí, y dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Yo soy bautizado y alguien dijo por ahí, salvo siempre salvo. La salvación no se pierde. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos escuchado esos mensajes, esa palabra? ¿Cuántas veces hemos escuchado, hermanos, esa clase de gente? Dice la persona, ya que es salvo, ¿cómo Dios va, verdad, a retractarse algo de lo que Él ya ha dicho que ya eres salvo? ¿Verdad? O sea que ya no puede perder uno la salvación, ya, ¿verdad? No importa, dice, ¿verdad? Ahí llévala más o menos. La cosa es de que busque siempre de Dios. No importa que hagas lo malo, hermano, la Biblia nos habla lo contrario. La Biblia nos habla que dice que este escrito o esta palabra dice que a esta iglesia, dice, tú tienes nombre, solamente el nombre, a uno le quedan solamente el nombre. Soy apostólico, amén, de esos de los que se bautizan, bien recién bautizado, requete bautizado, dice. Y uno se jacta, es terrible, se jacta uno, oh, soy apostólico, oh, gloria a Dios. Eso no asusta al diablo, hermanos, ¿me entiende? Ni le intimida eso, ¿entiende? No le molesta que tú digas que eres apostólico, que te bautizaste. Pero si nuestras obras, hermanos, no son buenas, estamos muertos. ¿De qué sirve? ¿Entiende? ¿De qué sirve la persona que sea recién bautizado y requete bautizado? Amén, si las obras son muertas. ¿Entiende? Entonces, una persona que está muerta no tiene deseo de alabar a Dios. Una persona que está muerta, amén, no respira presencia de Dios. El Espíritu Santo de Dios no entra allí porque es algo muerto, algo que está muerto. Y hay personas que están muertos, están caminando. Usted los mira que están vivos, pero están muertos. Ya no van a la iglesia, ya no sirven a Dios, como dice la palabra de Dios, y se están engañando. Amén. A esta iglesia de Sardis es lo que había en esos tiempos. Y por eso en estos tiempos, hermanos, lo que estamos viviendo se asimila a esos tiempos. ¿Entiende? Hay personas que dicen que, oh, yo soy bautizado y pues haciendo lo malo. Es día de servicio, es día de ir a congregarnos, a reunirnos, pero mejor me voy con mi familia. Y a veces se pone uno bíblico, mis amados. Es que también, ¿verdad? Mi familia necesita que yo lo saque a pasear. Pero mira qué casualidad, la hora de reunirse, la hora de ir al servicio. ¿Me entiendes? La hora de estar alabando y glorificando a Dios. Podemos otro día sacarlos a la familia, a reunirnos, a estar en otros lugares. Amén. Sanos. Pero es triste y es lamentable, óigame bien esto, que ocupamos el lugar que Dios, hermanos, amén, que Dios ha dispuesto para adorar su nombre. Amén. Nosotros lo ocupamos con cosas baratas que no tienen precio, con cosas, mis amados, amén, que no tienen valor, pues.
Cuando nosotros no lo hacemos en el Señor, no importa que hagamos supuestamente lo bueno, no tienen valor, porque a Dios le estamos dando nada, pues, en pocas palabras, no hay un deseo, amén, de la presencia de Dios. Por eso hoy está como está. Hay tanto desánimo, tanto desalientos. ¿Y sabe quién tiene la culpa? El pastor, la familia pastoral, hasta el ministro y los demás. Y los hermanos. ¿Me entiendes? Entonces, esa clase de gente, hoy, hermano, usted lo mira alrededor del mundo, es terrible lo que está pasando hoy. Pretextos, cosas para no reunirse y empiezan, hermanos, a formar una barrera, algo que no los deja acercarse, amén, a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no pueden caminar, están muertos espiritualmente. Por eso el Señor le dice a la iglesia de Sardis, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre, solamente el nombre les queda, mis amados. ¿Cuántas personas ahorita no están en el infierno, ardiendo en fuego, que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, pero se alejaron de Dios? Amén. ¿Cuántas personas ahorita no están en tormento eterno por desobedecer a Dios? Amén. Por alejarse de Dios. La muerte los sorprendió en ese instante, en ese momento. Amén. Y ahorita están en un tormento eterno. Gracias a Dios, dele gracias a Dios, usted, dele gracias a Dios, aunque sus obras no han sido buenas, pero Dios ha tenido misericordia de mí, Dios ha tenido misericordia de ti. Por eso estamos endeudados, hermano, con el Señor de la gloria. ¿Entiende? No porque usted merece, nosotros no merecemos nada, amados. Nada merecemos. Él es bueno, por eso Él te da. Amén. Él es bueno, por eso Él te ayuda. ¿Me entiende? Entonces a esta iglesia le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, amén, pero estás muerto. Qué terrible, hermanos, que de repente el Espíritu Santo se moviera aquí, viniera, o el Señor se apareciera por ahí, y ustedes están muertos, como los fariseos y escribas. Dijo, fariseos y escribas hipócritas, ustedes son sepulcros blanqueados. Amén. O sea, por fuera parece que todo bien, pero por dentro apestan, hieden. ¿Me entienden? Cuando la persona, cuando hay pleito, cuando hay pecado, cuando hay rencor, cuando hay, hermano, óigame bien esto, cuando hay desobediencia delante del Señor, la gente apesta, eso es pecado, equivale a pecado, y el pecado apesta. Paz de Cristo. Hermano, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Sabe qué? Manténgale sirviendo a Dios en el nombre de Jesús. Amén. No nomás hay que tener el nombre. Amén. Sino hay que hacer honor al nombre. Cuando, o sea, ¿cómo? O sea, servirle, gloria a Dios, en la prueba y en la lucha, servirle a Dios, gloria al Señor, que tus obras sean para agradar a Dios, no para agradar a la gente. Cuando empezamos a agradar a Dios, aleluya, Dios nos va a dar gracias delante de las personas, delante de la gente. Por eso es importante, gloria al Señor, manteniéndonos, sirviendo al Rey de la Gloria. ¿Cómo estás? ¿Tú todavía sientes la presencia de Dios? Amén. ¿Cómo estamos todavía delante de la presencia del Señor? ¿Estamos vivos o nomás decimos que estamos vivos? Aleluya. ¿Cuánto tiempo nosotros, amados, tenemos de no sentir la presencia de Dios? Esta iglesia se empezó a olvidar, amén, de la presencia del Espíritu de Dios. Y cuando nosotros no hacemos o no leemos, el Espíritu de Dios se va, no quiere nada con esa clase de gente. Por eso es importantísimo, mis amados, el reunirnos en este lugar. No es un pasatiempo, ¿me entiende? No es solamente por, a ver cómo sale, al cabo, es para Dios, ¿verdad? No le hace, ¿verdad? Es para Dios, ahí como salga, no. No es como salga, mi hermano. ¿Me entiende? Acuérdense, recordémonos. Queremos agradar a Dios. Amén. ¿Cómo lo podemos hacer? Con reverencia, con respeto. Amén. Para agradarle a Él, que Él se agrade, gloria al Señor, de mi presencia en este lugar. Y cuando yo agrado a Dios, Él va a venir, nos va a abrazar con su gloria y con su presencia. Amén. Y aunque, ¿verdad?, le hemos fallado, le ha fallado. Días atrás dice el Señor, no te acuerdes ya. Deja esas obras malas. Comienza a hacer obras buenas. Aleluya. Amén. Por eso dice el escritor, no te acuerdes de las cosas antiguas. No traigas a la memoria esas cosas que destruyen tu vida. ¿Me entiendes?
Entonces es importante, hermanos, como iglesia, gloria al Señor, manteniéndonos, sirviéndole a Dios. No vamos a hacer como que huesos secos. Amén. Que Ezequiel les dijo, huesos secos oigan palabra de Jehová. Y es terrible que de repente, aleluya, pasa un culto, pasa un servicio y la gente no siente nada. Está muerto. Está muerto, hermanos. Por eso a mí me preocupa esto. Cuando estemos cantando a Dios, usted cántele, olvídese de todo, hombre. Échele cantado allá, ¿verdad? Cerco ahí, que no se salgan los chamacos para afuera y olvídese de todo. Mientras que estén aquí todo, gloria, olvídese. Usted sabía que cuando nosotros, o cuando usted, amén, entra en este círculo, en este tiempo, usted se tiene que olvidar de todo. Ahí no hay esposo, ni esposa, ni hijos, ni nada. Ahí solamente Dios y usted. ¿Me entiende? Cada uno de nosotros tenemos que meternos con Dios. Entonces, cuando nosotros lo hacemos, créanlo, mis amados, agradamos a Dios. Entonces el escritor dice, yo conozco tus obras, dice el Señor, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Eres un muerto. Y los muertos no pueden servir a Dios, amados. ¿Me entienden? Los muertos no pueden sentir la presencia de Dios. Usted le habla a un muerto, no te va a responder. Háblele a un vivo que siente la presencia de Dios y verá usted. Ok. Dice, yo conozco tus obras, de que tienes nombre de que vives y está muerto. Sé vigilante. Óigame bien esto. Sé vigilante. Vigila. ¿Qué es vigilante? ¿Qué entiende usted? ¿Qué está cuidando? Que está vigilando. No duerme, no descansa. Es una persona que está vigilando, que está cuidando. Amén. Sé vigilante, dice. Dice verso 2. Y afirma las otras cosas que están para morir. Hay cosas, mis amados, que la mera verdad, usted mira a la gente y es terrible, hermanos. No sé cómo Dios nos puede hablar a la iglesia, a nosotros. No sé cómo Dios ya nos puede hablar. Porque nos habla de una manera a veces que entendamos. Y nos habla de la mejor manera para nosotros entender, para que la gente entienda. Pero de igual manera, la gente esta estadura no quiere. Amén. No quiere y a veces quiere refugiarse o quiere hacer las obras y cosas de acuerdo a como cree y piensa. A veces nos creemos a veces más buenos que Dios. Ese es uno de los peligros terribles, mis amados. Entonces dice, sé vigilante y afirma las otras cosas. ¿Cuáles otras cosas? O sea, quiere decir que esa iglesia no estaba de todo muerta. Que habían otras cosas que todavía la mantenían. ¿Me entiende? Por eso y usted mira, mis amados, que hay personas, mire, ahorita hay grupitos, o hay grupos, algunos muy pequeños, ¿verdad? Que están ahí, pero de igual manera, amén, lo que sale la gente y sigue igual la gente, no cambia, no sienten a Dios, alaban a Dios, están allí, pero y salen y es lo mismo, no siente uno a Dios. ¿Me entiende? Es terrible eso. Hoy la iglesia está en una guerra espiritual terrible, hermanos. ¿Me entiende? Y el diablo ha ganado mucho terreno. ¿Me entiende? Esto es lo que yo le decía. A usted le tiene que doler esto. Nos tiene que mover acá en las entrañas, acá adentro. Como el rey David cuando enfrentó al gigante. El gigante, amén. Hoy es lo que está pasando hoy en día. Un gigante que se ha opuesto a que se reúna la iglesia. A que se reúna el pueblo. Amén. A que sienta la presencia de Dios. Él está en contra de todo eso. Y hoy se ha levantado un gigante terrible. Amén. Que ha estado desanimando. Que ha estado, hermano, estado deteniendo a la iglesia del Señor. Y no hay un valiente, no hay una valiente que se pare enfrente. Amén. Y le diga como David. Tú has provocado al escuadrón de Israel. Del Dios viviente. Amén. Pero ¿sabe por qué hay tanta cobardía? Por la distancia que la gente no se mete con Dios. ¿Me entiende? O sea, la Biblia nos cuesta tanto leer, nos cuesta, hermanos, tanto orar, nos cuesta tanto ayunar. ¿Cómo vamos a enfrentar a ese gigante? A ese Cristo.
¿Cómo usted va a enfrentar una guerra si usted está débil? Si estamos débiles. Por eso el diablo entra y hace lo que quiere con la familia. Porque necesitamos nosotros mismos acá adentro que haya eso como el rey David. Aleluya. Él sintió un celo, él sintió un coraje. ¿Cómo es posible que el pueblo está todo cobardado? Amén. Y un ejército y nadie quería enfrentarse con el gigante. Amén. Pero Dios siempre tiene a alguien. Yo he mirado esto, que Dios siempre levanta a alguien. Por eso le dije, esta iglesia en el nombre de Jesús, yo la miro como David, gloria a Dios, aunque pequeñita, gloria al Señor, pero voy a enfrentar al gigante en el nombre de Jesús. Amén. Afíllese bien, su palabra son las piedras que le lanza al enemigo para destruirlo. Usted tiene poder, aleluya. Usted tiene poder, pero es importante. Enfóquese en Dios, deje de otras cosas, de estar ahí, ¿verdad? Entristecido o afligido, los problemas, deje de estar mirando los problemas, qué grandes son. Hay que dejar de hacer cosas, hermano, que no nos ayudan y no nos edifican. ¿Me entiende? ¿Cómo está, hermano? O más o menos. No. Pero si está sirviendo al Dios de Israel, al Dios Todopoderoso, ¿cómo vamos a estar más o menos? ¿Me entiende? Los más o menos son los tibios. ¿Me entiende? Hermano, ¿cómo está? Pues mal. Eso sí son, ¿verdad?, los que están fríos. Pero los que están más o menos son los tibios. O sea, o sea, más, pero a veces menos. A veces más y a veces menos. ¿Me entiende? Ese es el problema que hay. Entonces, fíjese bien. David dice que salió y derrotó al gigante. Él se propuso, él no iba solo. Dios iba con él. ¿Sabe por qué de repente nosotros, hermanos, estamos mirando los problemas tan grandes, la enfermedad, el virus, amén, y pensamos que nunca se va a acabar? ¿Sabe por qué? Porque no nos enfrentamos contra el enemigo para pelear. Amén. Necesitamos unirnos en una mente, amén, y un mismo sentir para pelear contra el enemigo, porque son huestes malignas de Satanás, que Satanás se ha levantado en contra de la iglesia de Dios. Óigame bien, estoy hablando a la iglesia de Dios. Aquellos que son parte de la iglesia de Dios, ¿me entienden? No podemos nosotros dejar en vano, gloria a Dios, amén, el nombre del Señor y que el nombre del Señor sea, ¿verdad?, ahí como, ¿verdad?, derrotado. No, usted, gloria a Dios, y yo, como iglesia de Dios, hay que hacerle frente al enemigo. ¿Me entiende? ¿Cuándo, hermano? No, pues un día, a ver cuándo, no. Hoy, este es el día que hizo el Señor. Hoy, no le dijo David al gigante, amén, mejor vengo otro día a pelear contigo, ¿no? Dijo, hoy el Señor, amén, o el gigante va a saber, amén, quién es el Dios de Israel. Amén, el enemigo, los filisteos hoy van a saber quién es el Dios de Israel. ¿Entiende? ¿Y cuántas veces, hermanos, aleluya, es terrible eso? Pensamos que con cantar un corito, ya, ¿verdad?, ya Dios me va a llevar. Pensar que con, ¿verdad?, estar ahí, dedicar un tiempo allí en la familia, Dios me va a llevar. No, ¿me entiende? Por eso Él dice, yo conozco tus obras. ¿Me entiende? Va a poner en una balanza tus obras. ¿Cómo están tus obras delante de Dios? ¿Cómo están, hermano? No mire la de tu hermano, no mire la de tu hermana. No mire la del hermano, del prójimo, no. Mira tus obras. Amén. ¿Entiende? Porque a veces nos ocupamos más de las obras de la otra persona. Oh, no, es que tú eres así. Y nos ocupamos tanto en eso que nos estamos olvidando de nuestras propias obras. ¿Me entiende? Ese es el problema que hay, mis amados. Es terrible. Ser vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Hay personas, hermanos, que Dios les ha dado tremendos ministerios, dones, talentos, privilegios. Amén. Dice, acuérdate, hay esas otras cosas que ya están para morir. Afírmala, afírmate. Empieza otra vez a hacer esas otras obras y ten cuidado, porque esas otras obras mueren. Se te va a demandar a ti. Por eso es importante. Cuando lo hacemos de corazón. Yo siento que si el hermano está aquí, lo hace de corazón para Dios. Amén. Predicar la palabra de Dios, lo hace con todo su corazón para Dios. Amén. Y lo que hacemos, cada uno, tenemos que hacerlo de todo nuestro corazón para agradar a Dios. ¿Entiende? Entonces, Él conoce, dice, tus obras.
Pero hay que estar vigilando y hay que afirmar las otras cosas que ya están para morir. Había otras cosas, había unas pequeñas cosas que todavía tenían vida en ellos. Y ahorita las vamos a mirar más adelantito. ¿Cómo están tus obras? Nosotros, la iglesia, no va de acuerdo, hermanos, a como el mundo. No debe de ir de acuerdo a como el mundo va. La gente está toda aterrorizada. Hoy este virus y otra vez se levantó no sé qué enfermedad y otra vez vienen las avispas asesinas y que otra vez viene un terremoto por allá y que tembló aquí y que ahora los disturbios y que la cosa, hermano, y la gente todo atemorizado ahí. Nosotros no tenemos que ir conforme al miedo y al temor del mundo. Nosotros, vosotros sois la sal de la tierra, dice la palabra. Y como la sal de la tierra le da sabor a este mundo. Amén. O sea, usted le tiene que dar sabor, tiene que darle sabor a este mundo. ¿Me entiende? Usted es la luz, dice la palabra. Aunque literalmente hay luz, amén. El sol está alumbrando, pero la gente anda en tinieblas. Gente, hermanos, aún hermanos de ustedes, hermanos nuestros, que le han dado la espalda a Dios y han vuelto a las tinieblas, han vuelto a lo malo, sus obras ya son malas. Y lo terrible es esto, mis hermanos, amén, que ya no les importa, no les duele, amén, lo que Dios diga en su palabra. Están muertos, se han regresado a las tinieblas y ya no les interesa nada de Dios, amén, y se quieren justificar de acuerdo a ellos a su propia manera. Es terrible esto. Cuando usted, hermanos, amén, cree que es perfecto y empieza a mirar los errores de la otra gente, es porque ya la presencia del Espíritu de Dios no está en ti. Por eso a la persona se le hace fácil criticar y a señalar y contar cuántas cosas, mentiras y tantas cosas, porque ya el Espíritu de Dios no le refrena de lo malo. Por eso la gente va a hacer lo malo. Por eso usted mira que el mundo, amén, le da lo mismo. Anda a veces semidesnuda la gente, amén, le da lo mismo. El Espíritu de Dios no está en ellos, porque no le refrena de hacer lo malo. Y así hay cristianos, mis amados, ¿me entiende? Que hace lo mismo y ya le da lo mismo. Sentir, servir, ir a la iglesia, ya le da lo mismo. Porque el Espíritu de Dios, hermanos, no le refrena de lo malo, porque la persona ha sacado el Espíritu de Dios de sus vidas, de sus casas, de sus hogares. Paz de Cristo. Mire, y hay otras cosas que han entrado en casa. Hay otras cosas que les ha abierto la puerta para que entren. Entre el desánimo, entre el desaliento, entre la tristeza, entre el sueño, el cansancio espiritual, entre la fatiga espiritual. La persona ya no quiere servir a Dios, ya no quiere sentir a Dios, ya no quiere hacer nada y empieza a mirar los defectos uno con otros, porque la misma persona ha sacado al Señor de sus propios hogares. Es terrible, hermano. ¿No siente acá usted, hermanos, algo por la obra de Dios? ¿No siente acá algo en su corazón? ¿Cómo está la iglesia en estos tiempos? Mire esto. Terrible. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Acuérdate. ¿Recuerdas? Hay personas que viven nomás del recuerdo. Tienen nombre, se bautizaron. Cuando yo me bauticé. ¿Cuántas personas usted no ha escuchado, mis amados? No, cuando yo me bauticé, no, gloria al Señor, yo hacía esto, no, una lista tremenda, hermanos. No, yo trabajaba, yo evangelizaba y todo aquí, mire, yo me gané, yo esto y aquello, y hacía. Hay personas que viven del recuerdo, ¿me entiende? Y eso no nos tiene que mantener viviendo del recuerdo. Nosotros tenemos que mantenernos viviendo a diario, ¿me entiende? Siempre, diario, porque Dios no nomás es de recuerdos, Dios es de pasado, presente y futuro. Amén. En Él, gloria a Dios, tenemos todo, Él llena todo, gloria a Dios. Mire, dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Acuérdate de lo que has recibido. Los dones que tú tienes, amén, no los compraste. Óigame bien esto,
lo que tú tienes, tus dones, tus talentos, lo que tú tienes, amén, no lo has ganado porque tú eres bueno o buena. ¿Me entiendes? Es un don de Dios, algo inmerecido, pero a Dios le plació dártelos a ti. ¿Y sabe para qué Dios le ha placido dárselo a ustedes? Porque Dios cree en ustedes. Mire, siento a Dios. Aleluya. Dios ha creído en ustedes. Dios ha creído en nosotros. Ni nosotros mismos creemos nosotros. Óigame bien. Es que yo no creo que pueda hacerlo. Es que no puedo. Pero Dios dice que si lo puedes. ¿Me entiende? Mientras que nosotros mismos decimos, no, que no creo que yo tenga esto. No creo que yo pueda. ¿Verdad? Y ese es el problema que hay. La incredulidad en nosotros mismos, que no creemos que podemos hacer las cosas. Paz de Cristo, paz de Cristo. Tenga coraje acá adentro, mis amados. Amén, que le llegue la palabra, que algo, gloria a Dios, le motive allá adentro, gloria a Dios. Amén. Y empiece, aleluya, a guerrear al enemigo, así como usted hoy afuera, gloria a Dios. Empiece a guerrearlo en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué, Satanás? Suelta mi casa, suelta a mi familia, suelta a la iglesia, suelta al pueblo de Dios en el nombre de Jesucristo. Pero si nos mira tristes, afligidos, derrotados, Él se va a reír de ti. Paz de Cristo. Amén. Yo siento que hay menos amenes hoy, cuando empezamos. Santo. Dice la palabra, acuérdate. Y es lo que menos el hombre, o la persona, o el ser humano, tiene eso en su corazón. No se acuerda. Siempre que Dios ha hecho algo con ustedes buenos, a veces se nos olvida. Paz de Cristo. ¿Cuántas veces nosotros somos mal agradecidos cuando de repente Dios ha hecho algo en nosotros y nos olvidamos? No nos acordamos que cuando nadie podía sacarte de ahí, Dios vino y te sacó. Gloria a Dios. Cuando nadie podía hacer nada por ti, Él lo hizo todo. Señor. Cuando tú no tenías nada, Él hizo que hubiera todo. Gracias. Amén. Señor. Pero de repente se nos olvida. A la gente se le olvida. Y por eso dice la palabra, acuérdate. Recuerda Amén. que cuando no tenías nada, aunque no tenías nada, de igual manera Dios te recibió. Él no anda mirando si tenemos más o somos ricos. No, Él no anda mirando nuestras riquezas. ¿Me entiendes? Él anda mirando tu disposición. Amén. Él anda mirando, hermanos, que en nosotros haya esa disposición de servirle a Él, de agradarle a Él. Gloria al Señor. Por eso es bien importante, mis amados, recordar lo que Él hizo. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, pero guárdalo. Aguarda tus talentos, tus dones. No los tengas ahí sin usarlo, no. O sea, reténlo. Cuídalo pues, en pocas palabras. Póngame atención, mis amados. No he terminado en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Ven? ¿Sabe qué? Guárdalo. Y ese es el problema, que nosotros descuidamos tanto. Dejamos al enemigo que entre, amén, y haga lo que él quiere. Y al rato ya entró un desánimo en nosotros que no queremos nada. No sentimos nada. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque nosotros mismos le abrimos la puerta al enemigo. Entonces, esto dice la palabra. Guárdalo, protégelo, cuídalo. Nosotros tenemos una salvación que cuidar, mis amados. Dijo alguien, no, hermanos, ya salvos, siempre salvos, ¿verdad? Y ya no perdemos la salvación, ¿o no? Ok, vamos a leer. ¿Cuántos creen que la salvación se pierde? Nomás la hermana. Entonces, ¿usted no cree que la salvación se pierde? Usted como Santo Tomás, Ay, santo. hasta no ver no cree. Okay, agárrese. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y arrepiéntete. Pues si no velas, amén. Si no velas, una persona que si no estás con los ojos bien abiertos, espiritual hablando, si no estás a la expectativa, si no estás, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Cuidando eso, dice la palabra. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Amén. O sea, quiere decir, mis amados, todo esto que hemos pasado, que si la persona o la muerte
lo sorprende y anda, sus obras no son buenas, si es una persona que está toda moribunda, que ya no siente a Dios, que anda toda tibia, una persona que ha olvidado lo que Dios ha hecho, que tienen poco la palabra, que tienen poco su salvación. Amén. Si no tiene cuidado de eso, amén, la muerte lo sorprende y Dios no se lo lleva. ¿Entienden? Y Dios no se lo lleva. Porque una de las cosas que Dios quiere obediencia. Por eso el Señor le dijo al pueblo de Israel: estoy harto de vuestros carneros, de vuestros toros engordados. Si se estoy harto, aunque hagan arroyos de sangre y sacrificios de animales, de machos cabríos, dijo el Señor, de grosuras. Dice, ¿de qué sirve si sus obras son malas? ¿De qué sirve eso? Por eso le dijo Samuel a Saúl: ¿acaso Dios se complace, dice, de los sacrificios y de las ofrendas? Él vino enojado, Samuel, porque Saúl le había desobedecido a Dios. ¿Cuántas veces nosotros no desobedecemos a Dios? ¿Cuántas veces, mis amados? Cuéntalas. Te doy un segundo para que la cuente cuántas veces desobedecido a Dios. Desobedecemos a Dios. Y aún Él tiene misericordia. Es lo que yo quiero llevarlos a eso. Que aunque de repente desobedecemos a Dios, pero Él, gloria a Dios, Él nos mira cuando nosotros empezamos a dolernos acá adentro. Señor, perdóname, no quiero hacerlo. ¿Entiende? Y Él, en vez de acusarnos o en vez de rechazarnos, ¿sabe qué es lo que hace Dios? Él nos abraza con su presencia. ¿Entiende? Él nos restaura, Él nos levanta. Cuando nosotros venimos delante de Él, gloria a Dios, Él nos abraza una vez más y dice, pero ponte firme, afírmate. Dice, por eso dice, afirma las otras cosas que ya están para morir. ¿Cuáles cosas hay en ti que todavía tú sientes que están vivas en ti? Paz de Cristo. ¿Cuáles cosas tú sientes que todavía Dios puede hacer algo contigo? ¿Todavía sientes ese deseo de servir a Dios? ¿De trabajar en la obra de Dios? ¿De predicar? ¿De orar? ¿Todavía sientes algunas otras cositas por ahí que todavía no han muerto? ¿Todavía tienes un deseo, amén, de ir a la iglesia? ¿Todavía tienes un deseo de cantarle a Dios? Amén. Pues en el nombre de Jesucristo, amén, dice Dios, afírmalas. O sea, ponte firme pues. Y cuando las afirma uno bien en el Señor, Él nos va a ayudar a que las cosas se cumplan. ¿Entiende? Así es que no hay que intimidarnos, mis amados. El diablo es lo que ha estado metiendo en las iglesias, amén, ahí, y no nos ha permitido reunirnos en las iglesias, amén, ni en los propios hogares. Y es cierto, hay muchas cosas, pero hay que, ¿verdad?, cumplir con las autoridades y todo, sí. Pero ya miramos, gloria al Señor, que no nomás es cumplir con las autoridades, sino que Satanás está detrás de todo eso. Porque ha impedido que la iglesia se reúna, ha impedido, amén, que todas estas cosas que están impidiendo trabajar en la obra de Dios. Amén. Entonces, mire, dice, guárdalo y arrepiéntate, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. ¿Cómo viene el ladrón? ¿Te avisa el ladrón? No avisa. ¿Entiende? Cuando tú sales, nomás mira y de repente ya salió. Me voy a meter. Amén. Y viene, ya cuando llega ya no tiene nada. Así es el enemigo. Entonces hay que cuidar esta casa, este templo. Porque es templo del Espíritu de Dios. Cuídalo, que no venga el ladrón y te robe ese gozo, te robe la alegría, te robe el entusiasmo, te robe los dones, talentos. Ay, poder de Dios. Te robe lo que Dios te dio, guárdalo. Afírmalo, dice la palabra. ¿Me entienden la palabra? Afírmalo. Porque si no va a venir sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendrá sobre ti. Ok, verso 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardes que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Tú quieres vencer? Pero no vamos a vencer solamente con decir yo soy del nombre. Yo ya fui bautizado.
¿Entienden? No vamos a estar venciendo solamente ahí, ¿verdad? Con reunirnos, ¿no? Dios demanda más de nosotros. Dios demanda más de nosotros, de cada uno de nosotros. ¿Qué demanda? Obediencia a la palabra. Y si la palabra nos dice, mis amados, que debemos de vigilar, debemos guardar, debemos mantenernos, hay que hacerlo en el nombre de Jesús. Porque hay mucha decadencia, hermanos espirituales. Hay mucha decadencia. Ya la gente batalla para sentir la presencia de Dios. Ya no. Y al reunirse, lo que nos daría, ¿verdad?, entusiasmo, lo que nos daría presencia de Dios, nos da sueño. Santo Dios. ¿Hace Cristo? Mire bien esto. Dice la palabra, verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, dice. ¿Cuántos dicen que no se puede perder la salvación? No, pero el que me dijo el hermano, me dijo la hermana, y que, ¿verdad? Ya lo que Dios da, jamás lo quita. Entonces Dios, Él puede hacer lo que Él quiera, mis hermanos. ¿Me entienden? Él puede hacer lo que Él quiera. Él es Dios. Él nos hizo, Él nos formó. Si Él dice esto, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro. ¿De dónde? ¿De dónde? De la vida. ¿Entienden? No borraré su nombre de la vida. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que aquel día, dice la palabra, que se abrirán otros libros. Los libros de las memorias, los libros de las obras, otros libros. Pero se va a abrir un libro, el libro de la vida. Amén. Aleluya. Ese libro de la vida. Y si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, dice la palabra, serás lanzado al lago de fuego. Y ahí no vas a culpar a papá, mamá, a hermanos, ahí no vas a culpar a nadie. Ahí cada uno, dice la palabra, que compareceremos delante del Señor, en el tribunal de Cristo. Ahí no es que mi papá, es que mi mamá, es que... No, nada. Ahí no hay excusas. Por eso el Señor nos habla ahora. Y bien claro nos dice, mire, el que venciere, solamente para los que vencen, para los vencedores. No por aquellos que andan por medio tibios. Entiende que ahorita sí, usted los mira bien entusiasmo. Amén, a todas horas, ora uno. Pero de repente cuando se llega a la prueba, a la lucha, aleluya, no se aparece. Paz de Cristo. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Qué lindo es Dios. Pero solamente aquellos que venzan, aquellos, mis hermanos, que aunque pasaron por tribulaciones, que aunque pasaron por tristezas, que aunque lo vituperaron, que aunque lo lastimaron, lo hirieron, hablaron de ustedes, hicieron de todo, amén, pero ustedes se permanecieron en la palabra de Dios, en la roca eterna que es Cristo Jesús. Se mantuvieron, no importa que les sacaron de todo, los acusaron y de todo, pero se mantuvieron en Cristo Jesús. Porque allí es donde se va a mirar, mis hermanos. Ahorita todo el mundo se dice ser cristiano. ¿Entiende? Ahorita todo el mundo, amén, se dice ser cristiano. Y es lo que pasa. Pero en la hora, en la verdadera hora, cuando el Señor, cuando estemos delante del Señor, ahí se va a mirar, mis amados. Dice la palabra que va a haber sorpresas. ¿Cómo están sus obras delante de Dios? ¿Cómo están nuestras obras delante de Dios? ¿Usted está seguro que el Señor va a decir su nombre delante de su Padre y de sus ángeles, como dice la palabra? Dice, confesaré tu nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Hablando del Señor Jesucristo. Qué tremendo es esto, mis amados. ¿Cómo Dios nos puede hablar más claro? Si la gente se pierde, es porque ha decidido perderse. Si la gente no quiere servir a Dios, es porque así ha decidido. No es porque Dios no le ayude. No es porque Dios no se interese en la persona. Sino es porque la persona ha endurecido su corazón y no quiere nada con Dios. Amén. Aquel que lo dio todo,
está esperando que nosotros demos todo. Y realmente estamos dando todo. No se refiere solamente en el área monetaria. ¿Entiende? Cuando dice todo, habla en todas las áreas de ti, en todas las áreas de mi cuerpo, en todos los departamentos de tu vida, pues. No nomás en una área. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Esa es un área. Con todo tu corazón. Amamos a Dios con todo nuestro corazón. Cuando se dice que vamos a la iglesia, ¿qué es lo primero de repente decimos? O dices, otra vez iglesia, otra vez reunirnos, otra vez estar ahí. A veces lo tenemos en poco y ese es el problema que hay. Usted sabía que aunque hagamos esto sencillamente, pero si lo hacemos con todo nuestro corazón, Dios se va a agradar de eso. Y yo me quedo satisfecho porque yo quiero agradar a Dios. ¿Entiende? Si yo quisiera agradarle a usted, olvídese, quiera tener una orquesta, quiera tener todo de lo mejor, hablando humanamente, y quedo bien con usted. Pero suelto un billete, 2 billetes por ahí, mire, todo está bien, mis amados. ¿No? Porque al que queremos es agradar a Dios, que Dios se agrade de nosotros. Entonces, que Dios se agrade de mis obras, de lo que estoy haciendo. Estas son obras, mis amados. Es buena obra, estar reuniéndonos es buena obra. ¿Entiende? Por eso yo le digo, entusiástese, sea entusiasta. ¿Entiende? No, cuando le llamen para hacer algo, pues voy a ver. Y voy a ver si me queda tiempo. Y voy a ver, no, mis amados, agarre su tiempo. Tenemos tantos días, hermano, para hacer otras cosas. Tenga el día que nos reunimos, téngalo para Dios. Y Dios se lo va a recompensar. ¿Entiende? Téngalo para el Señor. No lo tenga en poco estos momentos, estos minutos o el tiempo que pasemos. No lo tengamos en poco, mis amados. ¿Entiende? Entonces, termino con esto. Dice la palabra: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, ¿cómo es que dicen que hay personas que no se puede perder la salvación? Que Dios no puede borrar el nombre del libro de la vida. ¿Cómo está la cosa? Qué tremendo, ¿no? Vamos a bautizarnos ya que sea lo que queramos. Acabo, Dios, ¿verdad? De igual manera nos vamos a ir al cielo. Terrible, mis amados. Dice la palabra: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Realmente, mis amados, nuestras obras son para agradar a Dios, están bien delante de Dios. ¿Por qué hay tanta frialdad? ¿Por qué de repente usted mira en los tiempos cuando nos convertimos a estos tiempos? Son tiempos peligrosos, como dice la palabra de Dios. Tiempos donde, amén, van a ser terribles para la iglesia, para las personas. Y más que todo, hermanos, para nuestra juventud. Oye, usted mira que de repente, ¿verdad? Y se quiere hacer algo y se tiene poco. Se ignora pues la palabra. Los jóvenes hoy en día parecen, hablándolo espiritualmente, parecen viejitos. Pero mira, no hace nada y les duele todo. Para hacer algo, les duele todo. Es terrible esto. Yo hubiera querido que nos miraran en nuestra juventud. Nosotros nos reuníamos, amados. Fuimos jóvenes, aunque usted no crea. Jóvenes. Yo me acuerdo de así como alguien, así estábamos y laquillos ahí, pero nos reuníamos y ahí se hacían oraciones y se memorizaban textos. Amén. A veces capítulos enteros de la palabra de Dios. Hoy en día no. Hoy en día de repente se reúnen y llegan todos allí, ¿verdad? Todos mal vestidos, todas mal vestidas ahí, encueradas ahí, todas apretadas. Amén. Es deshonrar a Dios. Es desobedecer a Dios. Ya cuando llegan ahí, ¿verdad? Nomás al reunirse, puro textos, puro celular, y no ponen atención a lo que se dice. ¿Tú crees que Dios va a querer estar en medio de ellos así? Porque Dios se merece respeto. Usted, si ha ido a una corte, amén, tan solo con que usted hable
sin que se le dé permiso, o saque ahí estar hablando con el celular o testeando, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Lo sacan o lo meten en la cárcel. Terrible. Y ahora, ¿y por qué nosotros, o por qué la gente a veces reúne y le tenemos en poco a Dios? No le damos el debido respeto a Dios. El presidente viniera aquí, estoy seguro que de repente, wow, se asombraría uno. Oh, el presidente, ¿verdad? El gobernador, y se queda la gente, wow. Al Papa le besan la mano, los pies y todo. Terrible, un simple mortal. Y a Dios que merece todo, porque Él dio todo, Él dio su vida por mí, por la mía, para que yo viviera. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él dio su vida. El que tenía vida y tiene vida, gloria a Dios, Él la dio. Amén. Para que Él muriera, para que tú vivieras. Pero para que no vivieras a tu manera, sino para que viviéramos para agradarle a Él, para servirle a Él, gloria a Dios. No con tristeza, no con desaliento, no, con alegría, con entusiasmo. En el nombre de Jesús. Ánimo, iglesia, Dios nos ama. Dios está en medio nuestro. Usted no mire a ver quién viene, quién no está. Amén, con 2, 3, 4, 5, con lo que estén, gloria a Dios. Con eso Dios va a trabajar y hacer algo grande. Porque es fácil, hermano. Ya después cuando la iglesia va corriendo, ya va, ¿verdad? Bajada ahí. Es fácil subirse todos a la carreta. Pero cuando van en subida, hay que apucharla y allí. Amén. Ahí se ven, mis amados. Así es de que en el nombre de Jesús hay buena recompensa para todos aquellos que no desmayan. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Esto. Pero más va a volver con regocijo, trayendo sus gavillas, trayendo sus bendiciones grandes. Yo sé que usted es una bendición de Dios.